Hola queridos hermanos, aquí estamos en una cuarta entrega, ¿cierto?, de nuestras clases destinadas a la iglesia local. También hay una hermana que está participando con nosotros desde Argentina, así que también le damos la bienvenida. Pero evidentemente el énfasis es nuestra iglesia local y, y entonces en este sentido, ¿cierto?, es que se desarrollan las clases en miras de eso, que nosotros podamos tener una base común respecto de la teología y lo que ella significa. Quiero, antes de comenzar la clase, recordarles cosas importantes, como que estén viendo sus clases, tomando apuntes, si es su sistema de estudiar, y, y también que tengan claro que la próxima semana, el día sábado, en un horario a definir, vamos a estar haciendo una clase interactiva en base a preguntas relacionadas con las clases que ustedes puedan tener. Entonces es de suma importancia que se conecten. Vamos a definir la plataforma para hacerlo. Así que ya vaya preparando sus preguntas para poder ir interactuando en ese sentido. Am, Bien, dicho esto, vamos a comenzar ya nuestra clase del día de hoy. Tal como dice la presentación, vamos a estar hablando de inerrancia bíblica, de la inerrancia de la escritura. Esta definición es algo que ya hemos hablado, ¿cierto? Pero sin lugar a dudas se hace necesario, según mi criterio y según lo que nos identifica como iglesia, hacer una definición un poco más amplia respecto de lo que significa, respecto de las implicaciones que tiene y obviamente la base escritural en la cual sostenemos nosotros el concepto de la inerrancia. Ahora, antes, ¿cierto?, de ir al concepto propiamente tal, es necesario volver sobre cosas que nosotros ya dijimos, ¿cierto? Una de esas cosas es justamente la autoridad de las escrituras. La autoridad de las escrituras, ¿cierto? Tal como dice este texto en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura, ese todo, ¿cierto? Claramente está apuntando a Antiguo y Nuevo Testamento, dice el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, es inspirada por Dios y tiene utilidad para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. De allí, ¿cierto? Entonces la importancia que subyace, ¿cierto?, sobre la autoridad de la escritura y su concepto, o más bien el concepto que vamos a estar estudiando hoy, el concepto de inerrancia. Entonces, de aquí, de este texto y de otros obviamente, pero aquí centrándonos en este, podemos señalar que todas las palabras de la Biblia son las palabras de Dios. Y recordarán que en alguna clase pasada nosotros dijimos también que la Biblia no solo contiene la palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Puede sonar un concepto algo repetitivo e igual, pero no es lo mismo decir que la Biblia contiene la palabra de Dios que a que la Biblia es la palabra de Dios. En consecuencia, no creer o desobedecer algún concepto, alguna enseñanza que la Biblia esté diciéndonos claramente, es desobedecer a Dios mismo. Eso como punto inicial. Y otra base fundamental también para nuestra clase del día de hoy es el hecho de que todas las palabras de la Biblia son completamente sin error en ninguna parte, ya sea que Dios, ya que Dios no puede mentir, dice el texto, ¿cierto? Ni decir falsedades. Eso es muy relevante y ahora vamos a pasar a revisar varios textos que nos van a servir durante toda esta clase, justamente para establecer, para afirmar, para confirmar la autoridad de las escrituras y su inerrancia. Entonces, estos textos que siguen a continuación son fundamentales para el estudio de la inerrancia. Todas las palabras de la Biblia son completamente sin error en ninguna de sus partes. Eso es fundamental y esto obviamente es una idea que la Biblia también respalda. Por ejemplo, ¿cierto? En Números 23:19 dice claramente, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Salmos 12:6 dice, las palabras del Señor son palabras puras,
plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Salmos 119, 89. Aquí, perdón, estoy tapando un poco con la cámara. Déjeme ver si puedo hacer algo. No, parece que en esta... Pero bueno, ahí usted después la completa. Dice, para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos, dice el texto. Seguimos con más textos que nos van a servir de apoyo para esta clase. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán. Eso es claro, ¿cierto? El cielo y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán. Segunda de Samuel 7:28. Ahora pues, oh Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Esos son algunos de los textos, entonces, queridos hermanos, que nos ayudan a entender la autoridad de la Escritura y cómo todo lo que Dios ha dicho, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, carece, cierto, de error, porque Dios no puede mentir, Dios no puede decir falsedades. Así lo confirma Tito también 1:2, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Quiero que vayan ustedes tratando de hacer el ejercicio de vincular todos estos textos, ¿cierto?, a lo que estamos hablando. A lo que vamos a introducir hoy, que es el concepto de la inerrancia. Hebreos 6:18, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Otra vez, a los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, ahora sí, con todo este arsenal de textos, podemos de mejor manera y con la base bíblica clara, ir al concepto de la inerrancia. La inerrancia, ¿qué es? Tal como dice acá, la inerrancia se refiere a que la Biblia en sus manuscritos originales no afirma nada contrario a la verdad. Eso es lo que defendemos, eso es en lo que creemos como iglesia local, y no lo creemos en base a preferencias personales, lo creemos, ¿cierto? Porque la Biblia, que es el testimonio de Dios, lo dice de esa forma. Y esto debe ser parte importante entonces de nuestras características, de nuestros sellos como congregación. Ahora vamos a entrar, ¿cierto?, en ciertas consideraciones respecto del concepto y vamos a explicar también ciertos asuntos. En términos sencillos y prácticos, la Biblia dice la verdad y siempre dice la verdad respecto de todo lo que habla. ¿Qué queremos decir con esto? Que si la Biblia menciona asuntos históricos, la Biblia habla con verdad. Si la Biblia menciona asuntos científicos, la Biblia habla con verdad. En cualquier área del saber que la Escritura mencione algo, la Escritura está hablando con verdad. Ahora, no quiere decir esto que la Biblia es exhaustiva en cuanto a lo que menciona. Como yo dije un ejemplo recién, por ejemplo, si la Biblia dice algún hito histórico o evento histórico, nosotros creemos que ese evento es real, que ese evento sucedió. Piense usted en los hechos narrados en el Antiguo Testamento, en el libro de Hechos. Nosotros creemos que esos eventos, Jonás, por ejemplo, y ese pez que Dios preparó para que Jonás fuese tragado, ¿cierto? Nosotros no lo entendemos como una especie de herramienta de lenguaje y como algo ficticio, lo entendemos como algo real. Es como para decir un ejemplo. Pero, tal como yo estaba diciendo antes, no es exhaustiva, ¿cierto? Si hablamos de un evento histórico, no estamos diciendo que la Biblia es per se un libro de historia, ¿sí? Contiene eventos históricos que son verdaderos, que ocurrieron, pero la Biblia por sí misma, ¿cierto? No es exhaustiva en la historia. Pero sí es verdad en cuanto a lo que mencione. Y como dije antes, en cualquier área del saber. Usted puede saber entonces a lo que ya estamos apuntando
con este concepto de la inerrancia. Ahora, lo que vamos a ver principalmente son consideraciones sobre la inerrancia. ¿Qué consideraciones debemos tener nosotros? Ya las he explicado un poco recién. Y ahí dice entre paréntesis, ¿cierto? Flexibilidad. ¿En qué sentido, al hablar de inerrancia, nosotros tenemos que entender que también debemos aplicar flexibilidad? Por ejemplo, la Biblia es inerrante e igualmente utiliza un lenguaje cotidiano, ¿cierto? ¿A qué apuntamos con esto? Que respecto de descripciones científicas o históricas que la Biblia utiliza, esas expresiones, ¿cierto? Esas descripciones no se deben entender en un sentido literal. Por ejemplo, nosotros hablamos de que el sol se pone. Sin embargo, sabemos que no es ese el evento que está sucediendo. La Biblia hace también alusiones similares, ¿cierto? Pero que están descritas desde el punto de vista del observador. Eso, en ese sentido, tenemos que entender que la Biblia es flexible, pero que no está necesariamente describiendo un error, sino más bien está describiendo el modo, ¿cierto?, en que los autores, en este caso, se expresaron cotidianamente respecto de algo que ellos veían. Entonces, ese es el asunto número uno. Respecto de descripciones científicas o históricas, la Biblia utiliza un lenguaje, ¿cierto?, que no es un lenguaje exhaustivo, repitiendo el término. Ahora, lo segundo, respecto de las cifras numéricas, que están relacionadas a personas o distancias. Las referencias utilizadas, ¿cierto?, en la Biblia no son exactas, pero también tenemos que decir que incluso hoy en día, cuando nosotros vemos una marcha, por ejemplo, los periodistas dicen una marcha con 500.000 personas. En tanto, la autoridad, ¿cierto?, los carabineros, los policías dicen a la marcha acudieron 250.000 personas. Ahí hay una diferencia, ¿cierto? Y no es que necesariamente, asumiendo que alguno de los dos estuviese más cerca de la cifra, no es que hubiese error en eso, o no es más bien que es justa la cantidad que ellos están expresando, ya sean la autoridad o ya sean los periodistas. No es que se hayan juntado 500 personas, 500.000 personas de forma exacta, ¿cierto? Probablemente habían 498.201, ¿cierto? Por decir algo. Ese uso que nosotros, incluso hoy, a 2000 años, ¿cierto?, que fue terminado el Nuevo Testamento, ese uso de expresiones, tanto numéricas como relacionadas con distancias, que encontramos también en la Biblia, debemos entenderlas de esa misma forma. Lo mismo ocurre en el libro de Hechos, cuando el apóstol Pedro, bien digo, predica, ¿cierto?, y se convierten en primer término 3.000 personas. No creemos que son 3.000 personas de forma exacta. Pudieron haber sido un poco más, tal vez un poco menos, pero es una aproximación. Estos dos conceptos, tanto en las descripciones históricas y científicas como respecto de los números en personas o distancias, no invalidan la inerrancia, sino más bien nos enseñan que debemos ser flexibles en el término, como también lo somos hoy. La inerrancia apunta a veracidad. Eso que está ahí en el cuadro es importante para lo que estamos mencionando respecto de esta consideración. La inerrancia apunta a veracidad y no a grado de precisión. ¿Ok? Sigamos entonces en una segunda consideración, hermanos. Dice, la Biblia es inerrante y con todo puede contener citas libres y aproximadas. ¿A qué nos referimos con esto, cierto? Actualmente nosotros hacemos citas de personas y utilizamos las comillas. Y existe cierta formalidad para hacerlo. Los que han hecho alguna vez un trabajo de tesis lo sabemos, ¿cierto? Hay una serie de patrones que uno debe seguir para hacer una cita. En el griego del Nuevo Testamento no existían estos signos ni puntuaciones equivalentes. Y esto explica, ¿cierto?, en parte las citas libres que se hacen en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Eso también lo sabemos, ¿cierto? Los autores bíblicos hacen citas, toman el Antiguo Testamento y hacen citas libres, no necesariamente literales. Ahora, el principio
que se debe respetar en ese sentido es que el contenido no deje de expresar lo dicho originalmente. Y esa también es otro apunte respecto de la flexibilidad. Lo que los autores del, en este caso, Nuevo Testamento, citan de manera libre respecto del Antiguo Testamento, el cuidado que debe tener no es la literalidad, ¿cierto?, de lo que se está citando, porque vemos que no es así, sino más bien que se respete, tal como dice ahí, el contenido no deje de expresar lo dicho originalmente. Una tercera consideración es que la Biblia es inerrante pese a sus construcciones gramaticales fuera de serie y nada comunes. Esto la verdad es algo más técnico eh, y, y tal vez para la intención de nuestro curso no es tan importante, pero yo se los menciono y quiero también dar un ejemplo. El ejemplo, cierto, más citado es el libro de Apocalipsis, donde los escritos griegos no poseen un orden gramatical esperado. Sin embargo, las afirmaciones son comprensibles y veraces. Por eso yo le decía que para el grado del curso no es tan relevante esto, porque me imagino que ninguno de nosotros sabe griego. Pero aquí está el ejemplo de Apocalipsis, ¿cierto? Que es un libro que en su original griego contiene gramaticalmente ideas no tan, o la expresión en la cual fue escrito, ¿cierto? No es lo común, por eso dice fuera de serie. Pero aunque es así, las afirmaciones que contiene originalmente son comprensibles y veraces. Esas tres consideraciones debemos entonces nosotros tener presente. Respecto del lenguaje cotidiano, el uso del lenguaje cotidiano, recuerde los ejemplos que les di. La Biblia es inerrante, ¿cierto? También, y usa citas libres y aproximadas. Y la Biblia también es inerrante pese a construcciones gramaticales poco habituales. Ahora vamos a ver am, algunos retos, algunos retos. ¿A qué nos referimos con retos? Son desafíos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo estoy en contra o si yo no creo en la inerrancia de la escritura, yo voy a retar al concepto. A eso se refiere. Son desafíos en ese sentido. Entonces, ¿cuáles son los principales retos o desafíos de quienes rechazan el concepto de inerrancia? Por ejemplo, la Biblia es autoritativa en cuanto a fe y práctica. Nosotros quienes creemos en la inerrancia de la Escritura, sabemos que la Biblia es autoritativa en cuanto a fe y práctica. Pero, ¿cuál es la diferencia? En este caso, ¿cierto? Dice la Biblia solamente es autoritativa en cuanto a fe y práctica. ¿Qué quiere decir este término? Que finalmente en otras cosas que no tienen que ver con fe y con práctica, la Biblia podría contener errores. ¿Se da cuenta que es delgado el hilo de diferencia entre una cosa y la otra? No es lo mismo decir la Biblia es autoridad en cuanto a fe y práctica que decir la Biblia solo es autoridad en cuanto a fe y práctica. En otras áreas podría estar faltando a la verdad. Y los versículos que usted ve ahí entre paréntesis son los versículos que nosotros ya vimos anteriormente, así que si usted quiere repasarlos tiene que volver al comienzo de la clase. Hay un concepto importante, ¿cierto? Y es que la Biblia no distingue entre temas de fe y entre temas científicos o históricos. La Biblia nos dice, bueno, cuando nos referimos a fe, la Biblia es veraz, y cuando nos referimos a asuntos históricos, en realidad se pudieron utilizar cuentos o cosas ficticias. No, la Biblia no establece esa diferencia que los hombres han querido imprimirle hoy en día. Quienes sostienen esto, ¿cierto?, de que la Biblia solamente es autoritativa en cuanto a fe y práctica, dicen que la Biblia sirve respecto de la fe religiosa y la ética. Nosotros, como lo anticipé, afirmamos esto, lo pensamos, nosotros creemos que es obviamente autoritativa en fe y práctica, pero también creemos, ¿cierto?, que en temas históricos e información científica la Biblia sigue siendo útil. Quienes afirman la restricción a asuntos de fe y práctica se sienten más cómodos hablando, y esto también lo dijimos en clases pasadas. Este grupo de creyentes, por decirlo así, se sienten más cómodos hablando de infalibilidad.
Para ellos, ellos resaltan no el concepto de la inerrancia, sino el concepto de la infalibilidad. Creen, ¿cierto? O mencionan la infalibilidad de la escritura. Y ahí usted puede ir ya trazando ciertas diferencias. ¿Qué respondemos a esto desde la Biblia? Bueno, ahí están los textos que ya mencionamos antes, que usted los puede volver a chequear. Lucas 25:14, ¿cierto? Pero esto admito ante ti, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo, lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas. El mismo apóstol Pablo, ¿cierto? No dice, bueno, y creo los asuntos de fe, no, creía absolutamente todo lo que la Biblia decía, incluidos los milagros, las citas históricas, asuntos científicos, etcétera. Y luego el mismo Señor Jesucristo en Lucas 24:25, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahí en camino a Maús, ¿cierto? El Señor les dice así a estos hermanos, a todo lo que los profetas han dicho. El mismo Señor Jesucristo entonces, dando testimonio de, de lo que estamos señalando, ¿cierto? Respecto de que la Biblia, ¿cierto? Es veraz en todo lo que menciona y no solo útil en asuntos, no solo útil y verdad, solo en asuntos de fe y de práctica. Romanos 15:4, ahí está, ¿cierto? Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, ¿sí? Para nuestra enseñanza se escribió. Ahí apuntando, ¿cierto? El apóstol Pablo al Antiguo Testamento, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Ve cómo es completo el texto? Primera de Corintios 10:11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Ahí de nuevo apuntando, ¿cierto? A la veracidad de todos los hechos narrados en la Escritura y no restringiéndolo solo a asuntos de fe o de ética. Todo lo mencionado en el Antiguo Testamento, en la Escritura, debemos considerarlo entonces como real. Un segundo reto respecto de la inerrancia, un segundo desafío, es que la inerrancia, dicen ellos, es un término pobre. Es un término pobre. Ahora, ¿en qué sentido, cierto, la inerrancia es un término pobre? En el sentido de que un argumento es que es un término científico, preciso, y que la escritura no afirma eso. Y, bueno, debemos, cierto, asentir o recibir lo que es cierto de esta afirmación. Puede ser que inerrancia sea un término más científico, ¿cierto? Que hable de precisión. Y también es verdad que la escritura no tiene, ¿cierto?, la idea de que nosotros podamos, usted no va a encontrar el concepto de inerrancia en la escritura, la palabra no la va a encontrar. Ambas cosas podrían ser atendibles, pero vamos a resolverlas de manera directa. Bien, hermanos, hubo un pequeño corte ahí, pero vamos a seguir. Entonces yo les estaba diciendo recién que la inerrancia es un término, ellos dicen, es un término pobre, porque básicamente es un término científico y preciso y la escritura no lo afirma. ¿Cómo respondemos nosotros? Eh, Primero, ¿cierto? Que la inerrancia no tiene pretensiones científicas, no busca establecer precisión científica absoluta, pero sí veracidad en el uso que nosotros le estamos dando. Eso es lo que pretendemos, ¿cierto? Afirmar que toda la escritura es inspirada por Dios, que es veraz en todo lo que dice. Cuando nos dice que Moisés abrió el Mar Rojo y pasó el pueblo de Israel, nosotros creemos ese evento. Ahora, respecto, ¿cierto?, de lo segundo, que es un término no bíblico, bueno, lo cierto es que nosotros en el cristianismo, desde sus orígenes, hemos utilizado términos que no necesariamente se encuentran en la escritura. El ejemplo más llano y que prácticamente todos manejamos, debiésemos conocer, es el concepto de la Trinidad, ¿cierto? Usted puede tratar de buscar la palabra Trinidad en la Biblia y no la va a encontrar. Sin embargo, sabemos que es una implicación teológica basada en lo que la Biblia enseña.
Lo mismo podemos decir respecto de la inerrancia en este caso. Yo les dije al comienzo, ¿cierto?, que el asunto, ¿cierto?, de la inerrancia se basa en que en sus manuscritos originales la Biblia no contiene errores. Aquí también tenemos que recibir la crítica, porque lo cierto es de que hoy en día no tenemos manuscritos originales. No hay un manuscrito escrito por puño y letra del apóstol Pedro o de su secretario, ¿cierto? O del apóstol Pablo, el que él escribió in situ, ¿cierto? Eso no lo tenemos. Pero lo que sí tenemos son más de 5.000 manuscritos. La Biblia es el libro con más copias en términos de copias que se hicieron desde los originales. Y esto nos permite hacer una construcción que se acerca ahí en un 99% a lo que sí decía el manuscrito original. Entonces, cuando nosotros juntamos toda esta evidencia que tenemos respecto de la escritura y los manuscritos, ¿cierto?, se juntan, vemos que nos podemos acercar a través de las comparaciones entre esos textos a un 99% de, de estar, ¿cierto?, de frente al manuscrito original. Ahora, uno dice, bueno, pero ahí queda un 1%. Ese 1% de manera sencilla, ¿cierto?, y simple, los estudiosos manejan mucho más que esto, se resuelve a través del contexto, ¿cierto? Ese 1% diferente, el mismo contexto de lo que la Biblia está diciendo lo resuelve, por lo tanto no representa ni siquiera un desafío. Las dudas respecto de la palabra en particular, como decía yo recién, se aclaran simplemente con el contexto. Y a pesar de este reto de los manuscritos originales, podemos mantener de pie la inerrancia bíblica. Un cuarto reto es los escritores bíblicos acomodaron su mensaje en detalles menores. Entonces, ¿cuál es la idea de este concepto? Es que beneficiaron el mensaje, ¿cierto? Y fueron capaces, ¿cierto?, de absorber, por decirlo de algún modo, incongruencias históricas o científicas para no entorpecer la entrega del mensaje. Ahora, ¿qué respondemos nosotros como cristianos, ¿cierto?, frente a esta crítica o reto? Primero, ¿cierto?, que subordina a Dios, pues Dios es también el Dios del lenguaje humano, hermanos. Y Él puede utilizarlo, Dios puede utilizar el lenguaje sin la necesidad de decir falsedades. Se da cuenta que hay algo que a lo mejor aquí no alcanzamos a ver de manera directa y nos saltamos muchas cosas, entre ellas la inspiración de la Escritura, ¿cierto? Lo que hablábamos también hace algunas semanas respecto de cómo Dios de manera para nosotros misteriosa supervisó la Escritura de manera tal que quedara plasmado lo que Él quería plasmar. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿cierto?, que los escritores bíblicos favorecieron el mensaje y fueron capaces de absorber errores en él, de modo de hacer el mensaje más llano, nos estamos olvidando de la parte divina, ¿cierto?, de cómo Dios supervisó todo esto y subordinamos a Dios, nos ponemos por encima de Dios. Y claramente si Dios permite que se afirmen falsedades, eso es en contra, ¿cierto?, de su carácter santo. Dicho acomodo, justamente atenta contra el carácter de Dios. Y los versos ya los vimos antes, Números 23, 19, Tito 1, 2, Hebreos 6, 18. Un quinto reto o argumento en contra de la inerrancia es que la inerrancia pone demasiado énfasis en el aspecto divino de las escrituras y descuida el aspecto humano. De esto también hemos hablado en otras clases y que respondemos, y es que nosotros afirmamos tanto el aspecto divino como el aspecto humano, ¿cierto?, respecto de la redacción de las escrituras. Ahora, aquí hay un asunto que para nosotros, hermanos, es misterioso, por así decirlo. La manera en que Dios supervisa
autores bíblicos, de tal manera que en ellos, en lo que ellos estaban escribiendo, quede impreso lo que Dios quería escribir, pero por otro lado Dios también utilizó las experiencias que ellos habían tenido. Es así muy claro, ¿cierto? En las cartas paulinas, por ejemplo, el apóstol Pablo está respondiendo a, a situaciones específicas que estaban sucediendo en las iglesias. Entonces, eso para nosotros claramente es un desafío, pero es Dios mismo quien supervisó, y lo que el apóstol Pablo respondió no fue solo producto de su ingenio o de sus vivencias o reflexiones personales, sino que ahí quedó impreso justamente lo que Dios quería que quedase como testimonio para la iglesia de todos los tiempos. Entonces ahí, cierto, está el aspecto divino, sin vulnerar el aspecto humano. Am, Al enfatizar el factor humano, podemos decir, cierto, que la Biblia contiene errores. Sin embargo, es Dios mismo quien supervisó, ya lo dije yo, la redacción. Y esa es la diferencia, amados hermanos, que tiene la Biblia con cualquier otro texto. Eh, un texto muy genial de algún autor, novela o cualquier otro género, puede ser un muy buen texto, pero la Biblia tiene la particularidad que contaban con la supervisión de Dios, y eso no lo tiene ningún otro libro. Ahora, ni siquiera es verdad, ni siquiera es verdad que en el aspecto humano normal haya errores siempre cuando estamos escribiendo, ¿cierto? Eh, Podemos escribir nosotros algo que no tenga errores gramaticales, que no tenga errores, ¿cierto? Respecto de descripciones, lo podemos hacer. ¿Cuánto más, hermanos, bajo la inspiración del Espíritu Santo? Entonces, esa es nuestra respuesta. Un sexto argumento, un sexto argumento es que hay errores obvios en la Biblia. Bueno, para quien dice que hay errores que generalmente solo son aspavientos, habría que preguntarles cuáles son esos errores. Muchos de ellos ni siquiera lo saben porque están repitiendo lo que alguna vez oyeron. Otros más letrados, más estudiados, citarán uno o dos versículos como errores, ¿cierto? Y frente a esos versículos citados, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bien, vamos a ir al texto en su contexto. Gran parte de las aparentes errores de la Biblia se resuelven acudiendo al texto en su contexto. Ahora, en otros textos que pueden ser más difíciles y donde quizá el contexto aún no nos alcanza a aclarar todo, tenemos que recurrir a idiomas originales que obviamente no todos los cristianos manejan, menos aún, hermanos, las personas que están en contra de la Biblia, salvo siempre hay alguna excepción, ¿cierto? Pero en general yo pienso que el 99% de las personas que dicen que en la Biblia hay error no manejan tantas cosas de la Escritura, menos los idiomas originales. Y como la mayoría de nosotros no maneja idiomas originales, ¿qué podemos hacer? Podemos acudir a comentarios, ¿cierto? A comentarios que nos ayuden a clarificar ciertos textos. Pero lo cierto es que en más de 2000 años que tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, no han habido argumentos que queden de pie, que se sostengan aún respecto de supuestas falsedades en la Escritura. Todo puede ser explicado con la misma Escritura, muchas veces también a través de estudios más profundos, más exegéticos, pero obviamente eso es, podríamos decir que es se me olvidó el nombre en este momento, una falacia, es una falacia. Así que tenemos que nosotros tener cuidado en eso y recuerde siempre que la defensa de nuestra fe es con mansedumbre, con reverencia, dice Pedro. Bien, estas son las consideraciones respecto de la inerrancia, las 6 que hemos visto recién. Se las repaso, ¿cierto? Dice, déjeme retroceder acá un poco, no en la presentación porque si no después me confundo. Eh, Primero, ¿cierto? Decíamos que la inerrancia es un término pobre porque es científico,
porque no es un término bíblico. Respondimos a ellos, ¿cierto? Diciendo que en primer término lo que nosotros afirmamos es que es verdad, y en ese sentido utilizamos el término de inerrancia. Y luego, ¿cierto? En lo segundo decíamos que eh, si bien no es un término bíblico propiamente tal, es un término que nosotros por implicación sostenemos en la escritura. No tenemos manuscritos originales, vimos cierto también eso. Los escritores bíblicos acomodaron su mensaje en detalles menores. La inerrancia pone demasiado énfasis en el aspecto divino de las escrituras y descuida el aspecto humano. Hay errores obvios en la escritura. Ese fue el último que vimos. Ahora, desde la otra vereda, ¿cierto? Ahora hablando del ámbito y del contexto cristiano, ¿cuáles son los problemas a los cuales nos enfrentamos si nosotros comenzamos a negar la inerrancia? Primero hay un problema de carácter moral, ¿cierto? Porque si decimos que Dios se dio la licencia de mentir en ciertos aspectos en la escritura, de no decir la verdad en asuntos históricos, en asuntos científicos, ¿cierto? La pregunta que surge es, ¿nosotros podemos imitar a un Dios con D minúscula, dice ahí, ¿cierto? Que intencionalmente mintió en asuntos menores para favorecer el mensaje? Claramente no, ¿cierto? Y pensaba ahora mismo, también esto atenta en contra de muchos atributos de Dios, pero uno de ellos, muy claro, es la omnisciencia y la sabiduría de Dios, ¿cierto? La omnisciencia y la sabiduría de Dios. Lo hemos estudiado los miércoles. Entonces hablamos de omnisciencia, Dios lo sabe todo. Hablamos de sabiduría, Dios tiene, ¿cierto?, lo necesario para hacer todo de forma perfecta. Cuanto más su palabra, hermanos míos. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si Dios inspiró su palabra, ¿se habría permitido hablar falsedades? Esa es la pregunta que subyace, ¿cierto? Tenemos nosotros confianza en lo que Dios ha dicho, y si Dios, ¿cierto?, se hubiese permitido afirmar falsedades en asuntos menores, también lo podría hacer en otros asuntos, ¿cierto? Y esto mermaría nuestra disposición a creer en Dios y planta algo, ¿cierto?, que es fatal para la fe, que es implanta la duda, ¿cierto? Entonces tenemos que nosotros tener mucho cuidado con esto y es un problema, ¿cierto? Es un problema claro respecto de negar la inerrancia. Perdón, ya estoy finalizando. Solamente respecto de esto, la mente se pone sobre la norma más alta de veracidad. Nosotros nos ponemos sobre la escritura cuando negamos la palabra de Dios. Juzgamos la palabra de Dios, dictaminamos error y nos ponemos así sobre la palabra de Dios y caemos, ¿cierto?, en el pecado de la intelectualidad. Les había mencionado en alguna clase anterior a Marción, ¿cierto?, quien fue un hereje de los primeros años, de los primeros siglos de la iglesia, y cómo él desestimó el Antiguo Testamento, casi todo el Nuevo, y solo se quedó con algunos escritos del apóstol Pablo como útiles. Tenemos que tener cuidado, ¿cierto?, del liberalismo teológico en ese sentido, que es la corriente que afirma hoy en día estos conceptos. Nosotros no nos ponemos sobre la escritura para juzgar qué es verdad y qué no. Nosotros nos ponemos debajo de la escritura porque entendemos que es la palabra de Dios y ella es quien nos juzga a nosotros. La Biblia estaría errada, ¿cierto?, no solo en detalles menores, sino en temas doctrinales. Cuando nosotros asumimos, ¿cierto?, que cuando nosotros aceptamos la semilla de que en la Biblia hay errores o de que la Biblia no es inerrante en ciertos temas, esa semilla, ¿cierto?, va a empezar a crecer y puede llevarnos, ¿cierto?, a incluso hacernos dudar de nuestra fe, ¿cierto? Porque si Dios se permitió ciertas licencias en imprimir ciertos eventos que en realidad son ficticios, que en realidad no ocurrieron, que en realidad son imprecisos, ahora llevado al tema doctrinal, ¿cierto?, a la salvación, por ejemplo, bueno, vamos a empezar entonces a juzgar eventos incluso de la redención, de la crucifixión de nuestro Señor, de su resurrección. ¿Se da cuenta lo peligroso que es? No es algo accesorio.
Por eso nosotros como iglesia bíblica, Pacto de Gracia, nosotros creemos en la inerrancia de la Escritura, porque la palabra de Dios es una extensión de su carácter y no hay forma alguna entonces de que un Dios santo y perfecto se haya permitido imprimir algo con algunas fallas en algún tópico, ¿cierto?, de la historia o en algún área del saber. Si se pone en duda la naturaleza de la escritura, su veracidad, su confiabilidad, también estamos poniendo en duda a Dios mismo y la fe que Él nos ha revelado en su palabra. De ahí, hermanos, la importancia entonces de este concepto de inerrancia. Les voy a enviar un link, les voy a mandar un link con algo que es muy interesante. En Chicago, por ahí en el 1950, se reunieron varios pastores, teólogos, con la intención de responder justamente a esto de una subestimación del concepto de la infalibilidad, perdón. Y en esa convención en Chicago se hizo una declaración de inerrancia. Tiene algunos aspectos que son bastante técnicos, pero ahora mismo recuerdo, ¿cierto? También es importante trazarlo y se los digo de modo práctico. Alguien tal vez no, algún hermano en la fe que no pertenece a nuestra congregación podría poner en duda o no creer esto de la inerrancia. Una de las cosas a las cuales también concluyen en Chicago es que eso no necesariamente le convierte en un no creyente. Lo que sí ellos establecen es que eso podría tener consecuencias bastante serias para su vida de fe. Así que la verdad no es difícil encontrarlo, pero yo voy a buscarlo y se los voy a mandar a todos, o voy a tratar quizás de dejarlo acá en la descripción del video para que ustedes lo puedan ver también. Bien, queridos hermanos, espero que haya sido una buena clase, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y ya nos estaríamos viendo pronto, si el Señor así lo permite. Amén. Bendiciones.